Hola, nosotros somos el grupo 4, conformado por Juan Sebastián Álvarez, Andrea Mariana Castañeda, Mateo Cuervo, Fernando Torres y mi persona, Sofía Urueta. Y en este video presentaremos nuestro modelo experimental del brazo con el que analizamos el funcionamiento del sistema muscular. Con esta práctica logramos observar cómo diferentes variables como el punto de inserción, el peso de la carga y el ángulo del brazo afectan la manera en la que tenemos que aplicar la fuerza para generar movimiento. En el cuerpo humano existen tres tipos de palancas. La palanca tipo 1 tiene el punto de apoyo entre la fuerza y la resistencia. El cuello funciona como el punto de apoyo. Los músculos de la nuca hacen la fuerza y el peso de la cabeza actúa como resistencia. La palanca tipo 2 tiene la resistencia entre el apoyo y la fuerza. Es como cuando te pones de puntitas con tus pies. Los dedos del pie son el punto de apoyo. El peso del cuerpo es la resistencia y los músculos de la pantorrilla generan la fuerza. Y finalmente tenemos la palanca tipo 3, que fue la que utilizamos para nuestro modelo. Tiene la fuerza aplicada entre el punto de apoyo y la resistencia. El codo funciona como punto de apoyo, el bíceps genera la fuerza y la carga sostenida en la mano actúa como la resistencia. Los músculos esqueléticos permiten el movimiento gracias a la contracción de sus fibras musculares. Esta contracción ocurre cuando un impulso nervioso activa proteínas llamadas actina y miosina, haciendo que el músculo se acorte. En el brazo, los músculos principales son el bíceps y el tríceps. El bíceps permite la flexión del codo, es decir, doblar el brazo. El tríceps permite la extensión, o sea, estirar el brazo. Estos músculos trabajan como antagonistas. Mientras uno se contrae, el otro se relaja. Esto permite movimientos coordinados y estables. En nuestro modelo no está simulado el tríceps, por lo que el brazo puede flexionarse gracias al bíceps, pero tiene dificultades para volver a extenderse de manera activa. Esto limita el movimiento porque no hay fuerza que extienda el brazo, se pierde la estabilidad de la articulación y el movimiento queda incompleto. Por esto se puede deducir que el tríceps es fundamental para lograr un movimiento funcional y equilibrado del brazo, ya que trabaja junto con el bíceps para lograr flexión y extensión del brazo. También es importante tener en cuenta los diferentes tipos de contracción, como es la isométrica, que ocurre cuando el músculo genera una tensión pero no cambia su longitud ni produce movimiento, como cuando sostenemos un objeto pesado generando tensión pero sin mover el brazo. En cambio, la contracción isotónica ocurre cuando el músculo sí cambia su longitud. Puede ser concéntrica, que es cuando el músculo se contrae o se acorta, o excéntrica, que es cuando se alarga mientras se mantiene una tensión. Para la metodología de nuestro proyecto, inicialmente hicimos una hoja donde hicimos una especie de modelo de cómo iba a ser el brazo y adicionalmente vimos el tipo de materiales que iban a ser necesarios para poder hacer bien el modelo y que cumpliera con todas las características. Después de eso se compraron los materiales y finalizamos con la creación como tal del modelo que se puede ver aquí. Como tal, lo que compramos y los materiales fueron bastante útiles y el brazo como tal puede hacer bien el movimiento que es necesario para la demostración del documento. En tema de material, en tema de cosas que no puede hacer nuestro modelo, este no se puede estirar. Por ejemplo, si tú le das un poco la vuelta a este por pura gravedad va a quedar doblado, no se puede mantener completamente derecho. Así que eso es una cosa que no puede hacer. Ya en tema de el modelo en sí, cada parte representa una parte del brazo. Por ejemplo, esta tabla de madera representa el húmero, igual que esta representa el radio y el cúbito. Los tornillos de ojo representan los puntos de inserción que fueron usados durante el experimento. Y el nylon fue usado como el músculo. Adicionalmente también se hizo una especie como de gancho para poder poner la carga. Este sería como una forma, la mano de nuestro brazo para sostener la carga que iba a ser usada en los ejemplos. Para el tema de vectores es el peso como tal del modelo, el peso del antebrazo. Este se toma como uno solo y desde en la mitad exacta, que es justo aquí, se genera un vector hacia abajo de fuerza. Igualmente aquí, que es donde iría la carga, también va otro vector
Y por último, el más importante, que es el que genera la fuerza, es el músculo, que genera una fuerza en diagonal, un vector, que está diseñado para poder superar la carga de estos dos y mantenerse exactamente en 90 grados o superarla. A continuación les voy a explicar cómo calcular la fuerza total que hace el bíceps para mantener una carga a un ángulo de 90 grados. Para esta explicación vamos a utilizar una carga que hace un peso de 2.272 newtons y el antebrazo que hace un peso de 0.98 newtons, con un punto de inserción que está a una distancia de 0.15 metros del fulcro. Lo primero es plantear una sumatoria de torques, que sabemos que va a dar 0 ya que el sistema está quieto. Esta quedaría de la siguiente manera: fuerza de bíceps en Y menos peso de A menos peso de C es igual a 0. Sabemos que estas tienen un signo diferente a esta gracias a la regla de la mano derecha. Para despejar la fuerza en bíceps de Y nos queda de la siguiente manera. Y sabemos que torque es igual a distancia por fuerza por el seno del ángulo, pero en este caso el seno del ángulo va al 0, va al 1, entonces no lo tenemos en cuenta. Al reemplazar los valores nos queda esta siguiente ecuación, y para despejar fuerza de bíceps en Y pasamos a dividir la distancia, dándonos un valor de 5.52 newtons. El último paso es hacer la construcción de nuestros triángulos. El primero es el de distancia, que vamos a utilizar para calcular θ, utilizando tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, para que nos dé este valor, y después utilizando arco tangente de este valor para así darnos el valor de θ. El último paso es hacer este triángulo de fuerzas, en la que esta es la fuerza del bíceps en Y y este es el ángulo θ. Sabemos que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso nos quedaría de esta manera. Y al despejar la hipotenusa y resolverla, nos da que la fuerza total del bíceps tiene un valor de 5.9007 newtons. Bueno, ahora pasemos al bono. En el bono se nos pedía cambiar la masa y aparte cambiar el ángulo. En nuestro caso seleccionamos una masa de 0.6 kilogramos y un ángulo de 45 grados. Entonces, pasamos la masa a fuerzas, que nos da 5.88 newtons, y la masa del antebrazo, que nos da 0.98 newtons. Tenemos un seno de 45 y lo vamos a aplicar para nuestra fórmula general para calcular las fuerzas. Entonces, fuerza es igual a fuerza del antebrazo multiplicado por su punto de inserción, que es 0.15, más fuerza de la carga, 5.88 newtons, por 0.3 metros, que es el punto de inserción máximo, dividido el punto de inserción que seleccionemos por el seno de 45. Vamos a aplicarlo en el primer caso, 0.15 metros. En este caso el resultado nos dio 18.03 newtons. Esa sería la fuerza total que ejerce el brazo cuando la carga la tenemos en 0.15 metros del antebrazo. Cuando la tenemos en 0.25 da 10.86 newtons. Y en 0.3 da 9.01 newtons. ¿Qué podemos evidenciar cambiando el ángulo? Que la fuerza incrementa.